guys, so our hotel is actually just like a 3-minute walk to the Edward Park, and we've decided this is our next stop. So Freddy's waiting for us here. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Bien. Te ves muy cool con tus lentes. Gracias, Ahí. es parte del outfit. Es como que es parte del outfit. Bueno, Freddy nos va a hacer un tour muy exclusivo para nosotros porque Exacto. estamos buscando cositas muy especiales para Conexiones ustedes. con la naturaleza. Conexiones con la naturaleza. Así que Freddy, ¿qué tenemos? ¿4x4? ¿Lo puede todo? Claro, ¿Rapar? Todo. el día de hoy tenemos un Polaris, 2 plazas, 4 Muy bien, off-road. ok. Sí, vamos a hacer un recorrido por la parte alta de la sierra, la más padre de todo el recorrido, Ok. hasta llegar al bosque de la Trinidad. Son 14 kilómetros, pura travesía, va a estar muy Perfecto. chido, ¿eh? Y me encanta porque yo pura travesía y con un vestidito como si fuera, ¿no? Ahí. Bueno, vamos a ver, nos embarraremos, no importa, 1 hora de viaje y la próxima parada. Ok. Ahí nos vemos. Vámonos. ¿Vas detrás nuestro? Sí, ¿Sí? delante de la moto. A ver si me alcanzas. Let's see if he catches up. So I realized that I picked like the perfect not outfit for this, right? I'm wearing this little dress and it's gonna get really cold up there. So ready to go? Come on guys, hop in. Vámonos chicos. Primero la seguridad, por supuesto. First things first. It's like a little talk. We're gonna do safety first. I'm a little nervous because I don't want to go backwards. Not used to these hills. Tulum is flat, you guys. Look, el pueblito, mira qué bonito. This is the downtown of Xilitla. Downtown. Por ahí dice que apúrate, apúrate, no llegamos. Meters above sea, and it is getting cold. Of course, I brought pants and stuff, but yeah. We're gonna get up to 1,900 high. Alright guys, so we've made it to the end of the road. We are in this beautiful little town. You're gonna see these wooden cabins that you can actually stay in. They're 300 pesos, which is approximately, depending on the change, like $15 to $20. And if you really love to disconnect from society, okay, like I do, there's no Wi-Fi, there's no signal. Electricity came here 3 years ago. Kind of reminds me of when we went to Bucareli Extreme, same thing, remember? So these towns live with connection to nature. And of course we have running water. I always say you are richer when you live in a place that, I mean, the oxygen that you breathe here, it's amazing. The water is super clean, so there's no chemicals, all right? And we're gonna taste some of their food right now. Well, on our way back, we have a couple of minutes walking back, but I think that if you're a nature lover like me, you're going to absolutely love this. This is a town called Trinity, and of course, they would love your support. So we're not saying come in the hundreds, right? But, you know,
just come visit if you want to disconnect and support the community so they can continue to grow and prosper. Bueno amigos, hemos llegado a La Trinidad, un pueblito hermosísimo. Se pueden quedar acá, pueden acampar o también pueden rentar una cabañita. Son súper bonitas, sale aproximadamente unos 300 pesos. Pueden comer la comida de los que están aquí, de los locales. Y yo siempre digo, estos lugares, así como los que visitamos en Bucareli el año pasado, son increíbles porque uno dice, bueno, pero son comunidades humildes, ¿no? Pero no, en realidad son mucho más ricos que todos nosotros. Tienen agua cristalina, tienen un aire puro que no se respira en la ciudad y están realmente en contacto con la naturaleza, que eso es vivir, eso es saber vivir. Entonces espero de que también, si les gusta hacer fotografías como nosotros que estamos haciendo nuestro calendario, estos lugares son impagables. Ahí salió el solcito, nos calentamos un poquito y los apoyamos también porque para hacer un photoshoot se les da un pago, o para entrar al lugar también, o si solamente se quieren quedar una noche también pueden rentar una cabañita. Entonces vamos a comer, tengo hambre, tenemos todos hambre, no hemos comido en todo el día, así que ya terminaron las fotos y ahora vamos a ver un poquito de monchis y a ver qué comida rica hacen las personas de acá. 9/2/24. This is the date that this dam was built. Esa es la fecha en la cual hicieron esta presa. Así que está nuevecita, nuevecita. Guys, if you're visiting natural spaces and you want to really connect with nature, it's super important to do grounding. So believe it or not, I know you might think I'm crazy, but you need to discharge your energy in places that you go to because every place you visit, it's a different energy. And these places, specifically because of the amount of nature that's here, they're super energized. So if you want to really benefit from it and let that stress go, take off your shoes. You don't have to walk like I do. I am always barefoot in the jungle, so I'm used to it and my feet don't hurt. And I know if you got, city feet, then it's going to hurt a little bit. So you might just want to do it for a couple of minutes. 15 to 20 minutes recommended. This area, for example, grass and just kind of chill. I'm warming up my feet now. Chicos, les súper recomiendo, si vienen específicamente de la ciudad, hagan grounding. No sé cómo se dice en español, perdón, pero básicamente es como que aterrizar, ¿no? O sea, estamos aterrizando nuestra energía a la tierra. Esos lugares naturales, específicamente lugares que están tan alejados de la civilización, son súper energéticos. Entonces, es importante saber de que cada vez que visitamos un lugar nuevo, específicamente natural, estamos conectando con la energía del lugar. Entonces, si quieren aprovechar la energía del lugar, la mejor forma es estar descalzos y poder descargar todo ese estrés que traen del trabajo de 9 a 5, de que ya no me gusta lo que hago. Este es un momento para dejarlo ir y que la naturaleza se encargue y lo transmuta. This is a turtle, guys. This is a temescal. Wow. Artesanos. Todo el fuego. ¿Sí? ¿Qué es lo que más comen acá? ¿Dónde? ¿Qué es lo que más comen? ¿Frijol? Nosotros arroz. Nosotros frijol, arroz. Las tuvimos que hacer trabajar hoy. Estaban tranquilas y las pusimos a cocinar. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, estamos bien contentos. Como ya estamos esperando a los clientes. Sí, Sí, qué bueno. ya ¿Le gusta estamos. tener turistas? Sí, nos gusta tener turistas. Ahorita, de hecho, va a llegar un grupo. Qué bueno. De ratito, sí. Qué Son bueno. de ¿Y se 24. quedan a dormir? Sí, se van a Sí, quedar en las sí. cabañas. Sí. A ver, ¿qué cocinaron de rico? Hicimos quesadillas con frijol de cecina. Espectacular. ¿Y el frijol es de acá de Sí, ustedes? el frijol de aquí. O sea, que lo cosechan. Sí, lo cosechamos nosotros. Yo Sí. digo, ustedes son ricos. Tienen aire puro, agua limpia y naturaleza. Sí. Toda la gente que está contaminada con la televisión, la verdad, no tienen que tener ningún tipo de envidia hacia ellos. Sí, estamos. Creo que estamos es en muy el pacífico. natural, sí, por la naturaleza. Sí, Sí, que, sí. sí.
Vamos a ver, tenemos otra cocinera, ¿no? Vamos a ver con otra cocinera, a ver. Ay, necesito un poquito de calorcito. Sí, Es que me metí los pies en el arroyo y ahí quedé congelada. Ya no siento casi los pies. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Angelina. Angelina. Perdón, no te pregunté su nombre. ¿Cómo era su nombre? Es Maximiano. Maximiana, muy bien. ¿Y tú qué estás preparando aquí? ¿O ya calentamos? Hicimos Chocolatito chocolatito. caliente. Ok, Sí, y muy bien. ¿Y las qué es lo que casas- más les gusta comer? adobo de puerco con arroz y frijoles. ¿Puerco? ¿Crían los puercos también? No, ese compramos la carne. ¿Compran? Sí, Ok, arroz y frijol. Ah, sí. pues bien alimentados entonces. Sí, todo A ver. natural. La persona más antigua del lugar, ¿a qué edad ha llegado? Hasta 83 años. 83. Sí. Ok, pero sano. Sí, sano. Sí. Ujú. Ok, yo estaba esperando un poquito más, pero bueno, porque digo, vivir tan saludable y tan sano como lo hacen ustedes Sí, y todo el día pues trabajando, también la cosecha es muy buena para el cuerpo movilizarse y todo. sí, como es natural. Ahí entonces- está. Bueno, Sí. entonces que los vengan a visitar, Sí. a comer rico. Vamos Sí. a probar esta exquisitez. Ah. Gracias. Bueno amigos, continuamos aquí en La Trinidad y José ha sido súper amable, es el que los va a recibir cuando vienen aquí a quedarse. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Ya aguantando un poco el frío? Sí, no. Ya ha bajado. Ya va bajando la temperatura. Sí, que aquí nomás empieza a ir haciéndose tarde y baja la temperatura bastante. Claro, y bajan las nubes también, la Sí, neblina, la ¿no? neblina, sí, de hecho el lugar también está reconocido como bosque de niebla, por una niebla que baja bastante, sí. Oye, eso me hace muchas preguntas, pero antes de llegar a eso, Sí. ¿tú naciste aquí? Sí, yo nací aquí prácticamente toda la vida, la he pasado aquí. Ok, ¿y como cuántas familias viven aquí? Pues alrededor de unas 28 familias, sí, son como 110 habitantes. 110 habitantes. ¿Y siempre se han mantenido o tienen los que quieren explorar el mundo y luego regresan porque no les gustó o Sí, de hecho sí, hay mucha gente que sale y vuelve a regresar. extrañan la paz? Sí, más que nada es eso lo que se extraña de aquí, que el lugar. El Sí, silencio. el silencio, la tranquilidad y el ruido. No hay mucho vehículo tampoco, aparte de la lejanía, sí. Respiran súper limpio. Sí, no, el aire es muy limpio todo ¿Y aquí. el agua que beben también es de es de aquí, de los arroyos? Sí, de hecho contamos con 2 manantiales en la parte de arriba y que es lo que nos abastecen aquí a la comunidad y Son es pura. bendecidos con agua pura. Pues sí, pues el agua natural, sí, porque más para arriba pues no hay poblados. Sí. Sí. Bueno, y del pueblo, a ver, en auto, para llegar acá, lo bueno es que tienen buenos caminos. Pues sí, hemos Porque hemos tratado. visitado lugares que, bueno, que sí tardamos un poquito en llegar, así que qué bueno que sí. hayan tenido eso. ¿Y hace cuánto que tienen electricidad? La electricidad llegó en el 2011. 2011, Sí, ok. sí. Me habían dicho hace 3 años, o sea, hace mucho más entonces. Pues sí, es que bueno, la gestión se hizo hasta en el 2011, pero ya Demoraron un poco en demoraron llegar. un poco la administración. Ok. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, y vienen turistas mexicanos, europeos, americanos. ¿Cuál es el que más viene? Pues ahorita últimamente hemos tenido un poco de, bueno, de todo un poco, De pero todo un poco. más local, es lo que de Local. aquí del país, sí, solamente Muy bien. nacional. Hay que hacerlo Sí. reconocido. Veo de que les gusta recibir a las personas de afuera. Pues sí, de hecho. ¿O de vez hemos en reci- cuando? No, sí, siempre la amabilidad es lo que cuento de nosotros, sí. Sí, porque además también debe cambiar un poco la rutina. Sí, ¿no? O sea, no, cuando eso sí. viene gente es ya como que, bueno, pilas, a Ah, sí, cortar leña, no, sí. a trabajar, a cocinar. Pues sí, no, hay que olvidarse uno a veces del estrés que trae uno y convivir con la Claro, gente. Sí, más que claro, nada es claro. eso. Bueno, y cuéntame, hablando de la neblina, ¿tenemos algunas historias tenebrosas de neblinas en estas zonas? No sé, algo pues- paranormal, alguna historia así interesante, Pues, energética. Ahorita nuevamente no, pero anteriormente ¿Nuevamente cuando no había mucha gente, creo que sí, bueno, hay una escuela que tenemos aquí y entonces un maestro que estaba allí, como teníamos una capilla al fondo del poblado, hoy nuevamente la cambiamos ya aquí al centro, pero entonces anteriormente estaba más retirado y sí estaba bien nublado hasta abajo y el maestro acudió, se hacían rosarios todas las tardes. Ok. Y acudió y cuando salió dice que volteó hacia atrás, del lado hay un sendero que sube a un
recorrido que hacemos que se llama La Piedra del Pilón. Ahí venía bajando una señora con todo el cabello suelto y todo vestido de blanco. Siempre están Sí. vestidos de blanco. Sí, y Como yo. Capaz que no soy real, ¿eh? No, capaz de que no. Isabel, sí. Y Bueno, ¿y? dice que volteó en la parte de atrás y vio que lo empezó a seguir, pero él no le hizo mucho cuidado. Ujú. Siguió caminando normal. Ya cuando venía más adelante, dice que volteó hacia atrás y vio que entonces venía atrás de él. Ajá. Y entonces aceleró y como pudo, brincó el circulado que era de la escuela. Ujú. Y no, cuando volteó esta mujer que lo venía Señora. siguiendo, pues ella traspasó ¿Se le el aventó? circulado, sí. Se la ¿Usted tiene salvó. alguna historia? Yo no estoy oyendo, escuchando. ¿Conocías la historia esa? A lo mejor sí, pero A lo mejor sí. ¿Sabe? Sí. Queremos. con el tiempo se olvida. Sí. Con el tiempo se olvida. Son las leyendas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y los pitufos? Venga, venga. ¿Y los pitufos? Mm, ¿No? ¿O eso los sí. aluches? No, de eso sí no. ¿No? ¿No tienen historia con duendes? No, de eso sí no. Antes no. ¿Duendes no? No, no. Ok, interesante. Sí. Sí, porque uno piensa en neblina, bosque y Sí. ruidos o voces. Pero sí dicen Ah, que sí. en los cierros donde, Venga, venga. donde hay más Acérquese que no mordemos. No, pues sé que no. Está seguro que no. No, pero sé que sí, donde me han contado que en las cuevas, hay bosques donde hay más, probablemente que pueda haber los duendes. ¿Duendes? Duendes, dicen. ¿Y nahuales? Nahuales yo creo que sí hay también. Creo que sí. Yo creo que se Nahual- escuchan mucho en nahuales las sí hay. comunidades, ¿no? Sí, sí hay, porque una vez que fuimos a quedar allá lejos de aquí, por Llano de la Garza, Ujú. y uno de esos, como a las 10 de la noche, gritó alguien, Mm, pero recio, un hombre, pero cerca, ujú. y nunca llegó donde estábamos nosotros acampados, y no vimos nada, ni luz, ni nada, porque era bien oscuro. Ujú. Yo creo que era Nahual. Yo Ok. pienso que sí. O sea, apareció un animal después. Sí, se escuchó no como persona, como un hombre, no apareció, no lo vi, nomás el ruido. Se escuchó, gritó recio, pero no vimos nada y donde estamos acampados nunca llegó. Interesante. O se murió por ahí, quién sabe. A lo mejor se murió por ahí, pero Yo creo que no. sí. Lo agarró a acabar, dice. A lo mejor sí, pero sí, nahuales yo creo que sí hay. Interesante. Sí hay. Las historias del pueblo, ¿no? ¿Qué otras Sí, historias de pueblo así que se les ocurra? De la No, abuela, del abuelo, ¿no? No, pues creo que según cuando se hizo el ejido, creo que dice mi abuelo que ellos iban brechando y dice que estaban, ya en la tarde tenían la fogata y estaban ahí cenando Ujú, lo que llevaban y dice que escuchó que gritaba una voz así a lo lejos ujú. y le respondieron. Cuando oyeron ya venía más cerca y algunos de sus compañeros le volvieron a responder otra vez. Y dice cuando oyeron ya estaba ahí atrás de los árboles donde ellos estaban. Ujú. Y entonces ya no le respondieron porque tuvieron miedo a ver qué. Y no había nada. No había nada, pero sí la distancia en la que gritó por primera vez era mucho. Muy lejos. Y luego cuando le volvieron a responder ya gritó casi ahí donde estaban ellos. Entonces ya se imaginaron que no era algo normal. Claro. Sí, que era algo de otra. Bueno, son almas, ¿no? Sí creen Yo creo que Sí, son- sí. en los espíritus, son las almas que quedan como en pena, ¿no? Yo creo que Sí. son espíritus encantados por ahí. Encantados. Sí, quedan grabados en la serra, en los cerros. Sí, gente Sí. por ahí que haya fallecido. Yo creo que sí, porque una vez aquí para arriba también iba para allá a un recorrido y de repente me parece que fuimos a la brecha Ujú. y unos señores se habían adelantado y yo iba atrás cuando de repente escuché a pata de un cerro así grande. Mm. Gritó un bebé, Ay, no, eso empezó, es lo peor. empezó a chillar de un bebé. Y dije, lo voy a ver, pero dije, no, ¿cómo va a ser posible que entre la sierra, Claro. entre el cerro está el bebé? Lo que hice mejor, como lleva carga, seguí caminando. Claro. No lo fui a ver, pero sí me espantó. Sí, sí. Y la Sí. llorona no llega acá. No, ¿No? eso nunca he escuchado. Nadie llora en el monte. No, ese No, sí ese lo nunca habíamos escuchado. no he escuchado, pero yo Bueno, creo que mejor escuchar, porque dicen que agarra a los hombres. a lo mejor sí, no, con eso da más miedo, eso da más Sí, miedo. sí, Interesante. Es mejor que no Sí. salga. Es mejor no Es salir. mejor Ahí está. sí. Sí, Bueno, muchísimas gracias Sí, por bueno. sus historias. Sí, y está- no, gracias está bien. por tenernos aquí. sí, está bien, sí, gracias, sí.
Gracias. Sí. Bueno, José, muchas Sí, gracias. no, Espero de que igualmente. te venga a visitar mucha gente y más que nada, ya saben, pues el contacto con la naturaleza y pues convivir, ¿no? Eso Sí, es pues lo más más, más bonito. que nada nosotros eso es lo que le invitamos a la gente. Igual las cabañitas que tenemos las tenemos sin luz, ese es el atractivo que nosotros le ofrecemos a la gente, desconectarse Ahí está. de todo de la ciudad. Sí, No hay sí. señal, no hay luz, entonces no hay Bueno, nada más que tranquilidad. Recién Sí. vino uno y se trajo su Starlink. Sí, no, Entonces pero- digo, pero eso rompe el... ¿Qué pasó? Dice, Sí, bueno, pero- algo de conexión tenemos que tener. sí, es que también para veces con cuestión de trabajo, a veces sí les Claro, hace hay que falta, pero trabajar. sí, Sí, sí. pero como igualmente nosotros el atractivo que les ofrecemos venir y conectarse más con la naturaleza, Es lo más valioso. Sí, sentir. Lo que más vale. Sí, porque hay mucha gente que viene a veces bien estresada y al estar un rato aquí en contacto con el bosque ya se van libres de estrés. Sí, sí, sí. Sí, entonces, Esa es la idea. Y anden descalzos cuando puedan. Yo ando descalza todo el tiempo. sí, no es más que nada, es lo mejor. Descargar energía, chicos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Okay, guys, on our way down, of course, we had to put more clothes on because now it's really chilly. This is Aldea Nanacatli, and it is basically a beautiful little village with mushrooms. Okay, so it's almost like we're in the Pitufos. Smurfs. We're in the Smurf village, you guys. Estamos en la aldea de los pitufos, básicamente. Bienvenidos a Aldea Nanacatli. Empezamos por el mirador. Esas son las cuevas. Nosotros preguntamos para quedarnos y esto es como que no me llama mucho la atención porque son cuartos de hotel, ¿no? Pero los honguitos sí están como otra experiencia. So these that you see here are what they call caves, and they're basically hotel rooms. So I don't see like anything crazy about these, but the ones that are really nice are the ones that are all the way up here, which you will be actually sleeping inside of a mushroom. And I love the little details. Me encantan los detalles. O sea, hay honguitos hasta en el último esquina. ¡Ay, son muy hermosos! I had an idea of doing something like this in the jungle before we built the cabin. I had no idea this already existed. We have a pool at the bottom. ¡Caraca, chicos! There's a cow. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Hi, beautiful. How are you? Nosotros venimos a recorrer el hotel y terminó anonadada con la vaca. Like we're here to get to know the place, and I'm in awe with the cow. So I actually requested. I was trying to book here. This is the one I was trying to. And they said that they were all full. And so I don't know what's up with that, but I guess because there's 5 to 6 people that can sit in here, and then there's just 2 of us. So why? Y acá nos tiramos deslizándonos. ¿Será? ¿Estás seguro? ¿En serio? ¿No será para tirar agua?
¿Y cómo se supone que frenamos? My booty. Ahora que me rompí el coxis, vamos a seguir caminando. Oh my God. Creo que fue la primera vez hace años que me tiro por un tobogán. Mira qué chévere. That was like my first time in years that I went down one of those. I love the concept. This is so cool. Me encantó el concepto. Qué bonito. Tenemos que hacer este recorrido rápido porque ya tenemos que regresar antes que oscurezca. Pero bueno, quería mostrarles qué maravilla de lugar. Look how pretty. So we only have a couple of minutes left, you guys. And if you want to just come here and do some pictures and get to know the place, they only charge 20 pesos, which is like $1.50. And you could do this tour like we're doing. Check out the cabins from here. Well, I guess we shouldn't say cabins, we should say mushrooms. Check out the mushrooms. So cute. Así que bueno, esto fue un recorrido express, como pueden ver. This has been an express runway, you guys. Through this beautiful, dreamy location. Siento como que hoy fue el día de los sueños, ¿no? O sea, estuvimos, a ver, aquí, desde aquí, estuvimos en el mundo de la cabeza de Edward James, en un mundo surrealista, y ahora estamos en un mundo de la cabeza de alguien que seguro soñó con hongos, entonces de repente construyó este espectáculo. Es maravilloso. La arquitectura, cómo está hecho, me encantó, me encantó. No sé si vamos a tener tiempo de quedarnos, pero si quieren tener esta aventura, pues me parece única. I don't know if we're gonna have enough time to stay here, maybe, but if you want to have the experience of sleeping in a mushroom, yeah. And they're still building. Look at the tables, so cute. Guys, I'm soaked. It is pouring outside and we just arrived. But oh man, I really hope we don't get sick. Ya terminó el show con todo y lluvia. Tarta, vos tomo cuenta para medio año.